la normalidad no es una definición ética, no quiere decir que quien está normal está éticamente bien, está en la senda del bien, y quien está normal está en el dark side. Quiere decir que no se está presentando frecuentemente en una población determinada dicho evento de análisis, y entonces lo normal es lo más frecuente en una población, es lo que se ve más frecuente en una población, y esto es normal que el mexicano llegue tarde a sus citas. Eso está muy mal, pero es lo más frecuente, o que el salario no sea suficiente, o que no está fatal, o que los habitantes de las regiones depauperadas sean sufridos. Es lo que más frecuente se ve. Entonces, los valores estadísticos normales de estas variables antropométricas se encuentran siempre desde ciertos límites. Por eso nosotros podemos saber cuando una persona está en patología. Si tiene una determinación de glucosa mayor de 100, hay algo que no está bien. Y si se va para el otro extremo, si tiene menos de 50, tampoco está bien. Pero tiene dos patologías completamente diferentes. Uno es diabético y otro es hipoglucémico, y hay que ver qué está pasando con ese paciente. Pero lo cierto es que se está saliendo de las... bueno, cada quien habla de lo que está entrenado, y lo sé, lo que no. Se está saliendo de los rangos normales que se pueden detectar en una patología, que puede llegar incluso a la muerte, y estos valores de normalidad se sacan con muchísimas medidas de muchísimos individuos que tienen una condición de un paciente sano. Por eso nosotros sabemos cuáles son los valores de hemoglobina, cuáles son los de glucosa, cuáles son los de creatinina, y sabemos cuándo tenemos que hacer alguna intervención adecuada para que esto tenga una corrección y favorezca al paciente. Entonces, mediante modelos matemáticos que le gustan mucho a Paola, a ellos, algunos no nos gustan tanto, pero bueno. Y una vez que los variables se han medido en una población, se consideran normales aquellos que se mantienen en las series centrales en el 98% de todos los individuos, y el 5% se considera normal. Entonces, estos valores de una serie nos señalan magnitudes, capacidades de medir en una variable en un grupo de individuos, que se ajustan muchas veces, sobre todo si nosotros fuéramos economistas, nosotros no nos interesaría esta campana de distribución de Gauss, no tiene ningún sentido. Estos economistas utilizan unas distribuciones completamente diferentes que hacen mucho sentido para que ellos establezcan todas estas cosas que yo no entiendo nada, pero que si el Dow Jones, que si la inflación, que si no sé qué, bueno, tienen unas distribuciones diferentes. Cuando nosotros, los que nos dedicamos a la salud humana, en particular, digamos, ahorita, entonces sabemos que, y en general, las ciencias que se encargan del estudio, del entendimiento del humano, también tienen esta distribución gaussiana que centra a la mayoría en el medio. Entonces, esta distribución la pueden graficar en lo que ya vimos anteriormente, en esta campana de Gauss. Y bueno, ya no lo voy a repetir porque lo explicó muy bien la doctora Costa, pero básicamente estamos pensando que de la media del valor central, dos distribuciones, es donde se centra la mayor parte de los datos que se encuentran en la normalidad. Aquí es donde van a sacar ustedes sus celulares. Entonces, tenemos tres series y me van a hacer el favor ahorita de calcular la media, la mediana y la moda. Y si no saben cómo hacerlo, me preguntan. En general, la media es sumar todos entre el número. Yo se las mando. Entonces, ahorita por favor calculen la media, vamos a empezar con la media. De la serie 1, de la serie 2 y de la serie 3, no digan el resultado, no digan. Todo el mundo suma todas estas series y lo divide entre 6, así se saca la media. De estos poquitos ponen una barbaridad, y cuando son muchísimos datos lo hace la máquina, lo hace el programa.
Ya. ¿Ya todos ya? Ya. A ver, la otra pregunta, ¿alguien falta? ¿Nadie falta? ¿Alguien me quiere hablar? Primero queremos media, el promedio. ¿La mediana también, no? ¿La más media? Pero sí, ahorita nada más la media. Ya todo el mundo calculó la media de las tres series. Ahora vamos a ver la moda que han ustedes oído, obviamente, lo que está de moda. Lo que está de moda en este invierno, otoño-invierno, no sé qué es, pero es lo más frecuente que se ve y todo el mundo lo usa, porque está de moda. En la moda, entonces, se ve qué es lo que más se ve en cada serie. Entonces, también calculen cuál es el número que más se repite. Ay, que nadie diga. ¿No? En cada serie. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya vieron la moda? Sí. ¿Esto más fashion? ¿En estas series? Y ahora la mediana. Para la mediana, los que no sepan hacerlo, primero tienen que acomodar sus valores de menor a mayor. Una vez en las tres series. Entonces ponen el más chiquito al más grandote en las tres series. Y una vez que están, bueno, eso. Pues están. Soy un barco. Eso es lo que, imagínense que estuvieran así todos revueltos, bueno, pero ustedes, como tienen un profesor rato, ya se los acomodó. Y entonces tienen que ver el número que está en medio de cada serie. Excepto cuando son pares, en este caso son pares, entonces suman los dos centrales y los promedian. Y ese es su mediana. Si aquí tuviéramos siete datos, el que esté en medio, 1, 2, 3, 4, ahí en medio, esa es su mediana. Pero aquí no tenemos un número en medio porque son pares. Cuando no tenemos un número en medio porque son pares, entonces lo que hacemos es sumar los dos y dividirlos entre dos. ¿Dudas? Sacar el promedio. Hacemos como el promedio de los dos centrales. En este caso 50 más 50. Sí, exacto. 100. En este caso suman 50 más 50 entre 2. Eso está mal. No manches super barco. Ya está. Porque soy barco. Pero la maestra Costa no. Entonces ella va a ver la tarea que les va a dejar tener. Bien, entonces ustedes, sus resultados obviamente en las tres series, la media, la mediana y la moda es 50. Eso teóricamente es una distribución normal, porque tienen exactamente los mismos datos en la media, en la mediana y en la moda. Y si su distribución es normal, ustedes van a aplicar unas pruebas estadísticas particulares. Y si su distribución no lo es, van a aplicar otras. Pero no quiere decir que algo sea bueno y que algo sea malo.
y que, no tengo normal, o ahora qué vamos a hacer, suicidémonos. No. A mí me salió la media diferente. O sea, a mí me salió 255, 275. A ver, ¿cuál? A ver, otra vez. La que sumas todos y lo divides entre los 6. Ajá. Pero entre 6, no entre cada uno. Entonces, va a sumar 47 más 48 más 50 más 50 más 52 más 53. Eso le va a dar un número. Ese número lo va a dividir entre 6. Del mismo modo, cuando usted sume 25 más 35 más todo esto, le va a dar otro número. Y cuando lo divide entre 6, 50. Y lo mismo, así se saca el promedio, la media. La moda es el más frecuente y la mediana es el que está en medio. Y si no tenemos números nones, pues entonces sumamos los dos del medio y los dividimos entre 2. Y esa es la mediana. ¿Sí, doctor Elizabeth? Sí. Perfecto. Sí, por ver si queda Seguro, algo más. la hora. Entonces, ya tenemos nuestros valores de tendencia central. ¿Cómo es que los valores se tienden a unificar en el centro? Y ahora vamos a ver qué tan dispersos esos mismos valores se comportan. Ya vimos cómo se centran y ahora vamos a ver cómo se tienden a separar. Y entonces, las series que ustedes analizaron son muy diferentes, pero los resultados de media, moda y mediana son iguales. Pero tienen aquí está una cosa que decía Pablo hace rato. A lo mejor queremos comparar la serie 1 con la serie 2 para ver cómo es su comportamiento, porque de que se tienden a centrar del mismo modo ya lo vimos. Pero ahora, ¿qué tal se comportan en la dispersión? Estos números diferentes, ¿qué características de dispersión les da? Los valores de dispersión que ustedes que nosotros utilizamos son varianza y desviación estándar. La diferencia entre cada valor de la serie y el promedio se denomina delta griega. La suma o sumatoria se simboliza con una sigma y la varianza es la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado entre cada valor de la serie y el promedio dividido entre el número de valores de la serie que da un resultado de la varianza de la serie. Estas me encantan porque nadie entiende nada hasta que pasa lo siguiente. Me fascina esto, todos así, ok. Es súper fácil en realidad. Y aquí les pongo la serie 1, estaría bien que ustedes hicieran el mismo cálculo después para la serie 2 y para la serie 3 a mano. Pero no importa porque en la tarea ustedes van a tener que integrar todo esto. Entonces, en la serie 1 teníamos estos valores, entonces sumamos y nos da una sumatoria de 300. Nosotros sabemos que el promedio de la suma de todos entre el número de participantes o del número de sus indicadores nos da 50. Lo que hace los programas es que lo primero, del valor real le resta la media a cada uno. Entonces, ustedes, por eso estaría bien que practicaran con la serie 2 y la serie 3 para que les quedara como el concepto bastante claro. Entonces, lo primero es que se resta al valor real la media y este resultado lo van a elevar al cuadrado, lo que nos va a permitir quitar todos los negativos. Ya tenemos la elevación al cuadrado. Esta elevación al cuadrado la van a sumar y este va a ser el numerador entre el número de ¿qué pusimos? De valores, pues sí, y esto va a ser la varianza. Y cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de la varianza, tenemos entonces la desviación estándar. Eso es lo que hace la máquina para todos, pero a ustedes ya les da sus valores de dispersión. O sea, la varianza es, o sea, la desviación estándar es la varianza más, ¿qué? La raíz cuadrada de la varianza. Sí, esto es solamente para que tengan como que una idea de qué está pasando dentro de la maquinita esta, ¿no? De los programas, del SPSS, de este que me mencionó tanto, del militar, ahora voy a ser fan del militar, o del Stata. El Stata, la única diferencia es que el militar y el SPSS son mucho más amigables. En el Stata hace lo mismo, pero ustedes tienen que ponerle command, las indicaciones,
para que les hagan los mismos cálculos, pero que los cálculos son los mismos, y así el EPIINFO y todos los demás se basan en esos comportamientos. Entonces, porque cada valor, cada individuo tiene un valor diferente y este valor hace que se comporte diferente cada serie, este valor. Entonces, ustedes podrían calcular la desviación estándar de la serie 2 y la serie 3 para ver que en realidad, aunque tienen la misma media, la misma moda y la misma mediana, su comportamiento de dispersión es completamente diferente, y aquí podemos comparar dos poblaciones, como el ejemplo que ponía Paula. A lo mejor y tenemos unas determinaciones de glucosa en una población de Guanajuato, en una de la Ciudad de México, que se parecen mucho, pero cuando vemos las dispersiones, en realidad Guanajuato la tiene muy dispersa y México, Distrito Federal, la tiene muy poco dispersa. ¿Qué está pasando? O sea, que este es un ejemplo, ¿no? Pero nosotros le vamos a dar una traducción a nuestros análisis. Entonces, bueno, básicamente era lo que les quería transmitir, porque ya después, bueno, y que es el p-valor, que es muy importante. El p-valor es la posibilidad de que mi hipótesis nula la rechace con verdad, o sea, mi medicamento sí sirva, la intervención, el comportamiento, la causalidad tenga algún sentido, de que si la probabilidad es muy pequeña, se concluye que pertenecen a poblaciones diferentes, que sí tengo una significancia estadística, pero en las pruebas de normalidad lo que queremos es que no haya esta diferencia, para que entonces nosotros digamos si está normal y podemos, pero ese es como que el principio, así como que bueno, está normal, ya sabemos a dónde nos vamos. Y bueno, esta también se las puedo dar después para... Vamos a agregar algo. Ajá, sí. Bueno, porque aquí hay los ejemplos para que no olviden cómo se calcula la media, la moda y la media. Entonces, sí. Sí, se lo agregamos. Entonces, me van a matar con lo que Toma las diferencias. Voy a dar para saltar de no hay nada como ya tienes el consentimiento. Yo no firmé consentimiento. Por la fisionomía. Bueno, esto es lo último que vamos a ver hoy en cuanto a... Realmente no pensé que íbamos a llegar a esta parte porque pensé que íbamos a terminar antes, pero lo vamos a ver ahora. El análisis de componentes principales. ¿Alguien alguna vez lo sintió nombrar? ¿Lo sintieron nombrar con análisis de componentes principales? ¿No?
No, ok. Muy bien. Hasta ahora, todo lo que vimos fue describir o ver cada una de nuestras variables. ¿Sí? Pero otro paso importantísimo, que inclusive puede ser preliminar a nuestro análisis, es un análisis para ver qué relación tienen nuestras variables. El análisis de componentes principales es un análisis multivariados que nos hace ver esa relación. ¿Sí? Entonces lo que hace es un análisis que disminuye la dimensionalidad de nuestras variables. Podemos tener 15 variables, un montón, como tenemos ahí en nuestra base de datos, que le saqué un montón. Teníamos un montón más de variables, ¿sí? Hasta podemos tener todas las hormonas, podemos tener toda la biometría hemática. Pero después queremos ver realmente cuáles de esas variables están muy correlacionadas entre sí. ¿Sí? O cuáles de esas variables nos están hablando de lo mismo. ¿Sí? Las variables que tienen un nivel de correlación muy alto. ¿Qué significa un nivel de correlación? Es que cuando una toma un valor alto o un valor de 1, la otra también. La otra toma un valor de 2, la otra también. Entonces van muy pegaditas. Entonces nos están hablando de lo mismo. Y no conviene utilizar en una regresión, en una inferencia, dos variables que estén muy relacionadas. ¿Sí? Eso nos causa muchísimo conflicto en los análisis de inferencia estadística. Entonces el análisis de componentes principales viene a hacer eso, a reducir la cantidad de variables que tenemos en componentes. ¿Sí? Por eso son los componentes principales. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Qué nos da? Nos va a dar una serie de componentes y nos va a decir cuán informativos son esos componentes. El análisis de componentes principales lo podemos usar con dos objetivos. Uno, para resumir información. Si tenemos, por ejemplo, todo un perfil lipídico, pero no queremos usar todas las variables del perfil lipídico. ¿Por qué? Porque el colesterol total está muy correlacionado con el LDL, ¿sí? O con otras. Que lo que queremos usar es una variable sola que no contenga colinealidad, que ahora vamos a ver lo que es una variable independiente, sola de otras variables, que resuma toda la información del perfil lipídico. Eso hace el análisis de componentes principales. Esa puede ser uno de los objetivos. ¿Sí? De 15 variables las vamos a resumir a 3. Y vamos a usar el resto de nuestros análisis con algo que se llama valores propios o eigenvectors, que nos resumen esa variabilidad. O vamos a ver también qué tan correlacionadas están nuestras variables para eliminar del análisis aquellas que estén muy correlacionadas. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen el abierto, vamos a hacer un ejemplo. ¿Lo tienen abierto? Vamos a cerrar. ¿Sí? Vamos a ir a estadística multivariada y vamos a elegir acá componentes principales. Entonces, yo voy a analizar las variables en relación al estado nutricional, en personas con obesidad y sin obesidad. Esta es mi variable, que ahora no la voy a meter, que es como voy a agrupar los datos. 0 son los controles, 1 significa todos mis controles. Entonces voy a poner la glucosa, la insulina, la creatinina, la urea, los triglicéridos, el colesterol, HDL, LDL.
le voy a pedir que haga, nos interesa resumir todo esto en 2 dimensiones, entonces le vamos a pedir que haga hasta 5 componentes. Lo voy a ir haciendo para poder ir analizando los resultados. Le vamos a pedir que grafique todo, para poder ver qué nos importa y qué no. Entonces nos va esto no lo vamos a usar. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, este puede ser un primer objetivo. Acá tenemos vectores, ¿sí? Las variables que están muy juntitas son variables que tienen un alto nivel de correlación, ¿sí? Entonces después, si yo quiero analizar todas las variables que influyen en la obesidad, no puedo poner todas estas variables, porque el colesterol y el LDL, prácticamente la creatinina, me están dando la misma información. Entonces me tengo que quedar con una, ¿sí? En una regresión lineal, que ustedes van a hacer muchas en su vida, no conviene poner variables covariables correlacionadas para explicar el fenómeno que yo quiero explicar. En mi caso, en este caso, vamos a intentar explicar obesidad, ¿sí? Entonces, como quiero explicar obesidad, estas me causan mucho conflicto. Estas dos también, y triglicéridos con glucosa también. La insulina se va para el otro lado, ¿sí? Entonces, en ese momento, para esto, este puede ser uno de los objetivos, escoger qué variables no están correlacionadas. También puede hacer una matriz de correlación, que ahora podemos ver cómo se hace, lo vamos a hacer en la clase que viene. Entonces ya terminamos con esto. Entonces, por ejemplo, vengo acá, esta es mi matriz de dispersión, y vengo, eso también está en la presentación, podemos señalar acá en un punto, y voy a editar símbolo. Voy a agrupar. ¿Cómo iba a agrupar? Por estado nutricional, obesidad, no obesidad. Entonces acá tengo mis datos distribuidos. 0 son por normopeso, 1 individuos con obesidad. Sí ven una separación alrededor de los puntos, ¿sí? Acá se distribuyen individuos con más normopeso y acá individuos que tienen obesidad. ¿Dónde puedo ver esta distribución? ¿Qué me dicen los datos? Vamos acá a la pantalla, a ver si la podemos ver. Ahí se ve. Entonces, le habíamos pedido 5 vectores, componentes. ¿Dónde está nuestra? Esta la vamos a cerrar. Entonces, como ya vimos, esta gráfica ya puede ser uno de nuestros objetivos, ¿sí? Ver cuáles están correlacionadas y escoger de ahí cuáles quiero seguir usando en mi análisis. ¿Sí? Ah, perdón. La otra es ver si mis puntos, ¿sí? Los puntos que se distribuyen en el primer componente siempre es el que recoge mayor cantidad de información. Acá está acá abajo nos muestra en la proporción acumulativa qué cantidad de variación explica cada uno de estos componentes. El primero explica el 40% de la variación que existe en la muestra. El primero con el segundo explican el 61% de la variación que existe en la muestra y los primeros 3 componentes explican el 74% de la variación que tenemos en la muestra. Si yo quisiera reducir la cantidad de variables, podemos usar estos 3 componentes, ¿sí? Usar resumida la información. Vamos a ver acá. Esta correlación que yo les digo que se ven en la gráfica de factores, la podemos ver acá. Los valores más altos los tenemos en colesterol
Y a ver, me está faltando. Estamos todos también. Porque acá no veo la pantalla completa. Acá, por ejemplo, los valores de colesterol son los más altos junto con los LDLs. Entonces, el primer componente me está resumiendo principalmente, la información de colesterol y LDL. Y como tiene valores parecidos y los más altos, nos muestra que están altamente correlacionados, que los podemos ver acá. Lo segundo es creatinina con urea, también altamente correlacionados, tienen valores muy similares, son los segundos que siguen en alto, los podemos ver acá, creatinina y urea. Están correlacionados, pero no son los que están más correlacionados. Ahora vamos a ver el segundo componente. El segundo componente, el valor más alto es en glucosa y en triglicéridos, que eso también lo podemos ver acá. La correlación entre la glucosa y los triglicéridos en esta muestra tal vez no era algo tan esperado. Sí, tal vez sea una correlación más esperada o intuitiva del colesterol con el LDL. Entonces, ahora lo podemos dejar acá y volver a retomar la clase que viene, pero para eso sirve el análisis de componentes principales. Es un análisis que lo podemos hacer de forma preliminar. Una vez que hacemos y observamos cómo se distribuyen cada una de nuestras variables, podemos ver qué relación tiene entre ellas en función a la variable que estamos queriendo analizar, ¿sí? Puede ser la variable que ustedes quieran, ¿sí? Para después explicar, usar aquellas variables que nos sirvan para explicar el caso que nosotros queramos. En este caso, 0,1 era obesidad, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ustedes con la base de datos, esto N es estado nutricional 0,1. Para cada caso, ustedes van a analizar los datos en función a la glucosa. ¿Sí? Les voy a pedir que